Llegué a casa temprano por nuestro aniversario para sorprender a mi esposa con un regalo, pero en lugar de eso, descubrí que mi padre estaba teniendo intimidad con ella. Cuando los eché a ambos, mi padre dijo que yo estaba exagerando y que esas cosas a veces pasan. Era nuestro aniversario y quería sorprender a mi esposa, Sofía, con un regalo. Le había comprado un collar para el que estuve ahorrando. No era algo exageradamente caro, pero sí algo bonito que ella siempre miraba en el escaparate de la joyería cada vez que pasábamos por allí. Pensé que sería perfecto, porque ella nunca pide nada y siempre dice que debemos ahorrar dinero en lugar de gastarlo en ella. Pero yo quería hacer algo especial. Ese día, volví a casa sobre las 3 de la tarde. Aparqué en la calle para que ella no viera mi coche y usé mi llave en silencio, porque quería darle una sorpresa. Quizás podríamos pasar una tarde agradable juntos antes de salir a cenar más tarde. La verdad es que estaba realmente emocionado por eso, lo cual parece tan estúpido ahora, recordándolo. La casa estaba en silencio cuando entré. Pensé que quizás estaba echando una siesta o algo así, porque había estado haciendo turnos extra en el hospital y volvía a casa agotada todos los días durante las últimas semanas. Decidí que merecía descansar, así que intenté hacer el menor ruido posible mientras cruzaba la sala hacia nuestro dormitorio. Pero entonces oí ruidos que venían de arriba. Al principio pensé que quizás estaba viendo la televisión. Pero cuando me acerqué a las escaleras, me di cuenta de que lo que oía no era solo la tele. Se me revolvió el estómago, porque supe exactamente lo que estaba pasando. Pero mi cerebro aún no podía procesarlo, y seguía pensando que quizás me equivocaba. Empujé la puerta para mirar dentro, y vi a mi padre encima de ella, de mi esposa, en nuestra cama. Ambos estaban completamente desnudos, teniendo intimidad, y yo me quedé allí, paralizado, porque, ¿qué demonios se supone que haces en una situación así? Mi padre tiene 57 años, y Sofía 28. Y estaban haciendo eso en mi dormitorio. Me quedé allí parado quizás unos 15 segundos, antes de que mi cerebro finalmente asimilara lo que estaba viendo. Y simplemente perdí el control y empecé a gritar. Entré de golpe y grité, ¿qué demonios está pasando aquí? Saltaron como si les hubiera dado una descarga eléctrica. Y Sofía agarró la sábana para cubrirse. Mi padre se quedó allí sentado, desnudo, sin siquiera intentar taparse. Y su expresión no era de vergüenza ni culpa. Parecía más bien molesto porque los había interrumpido. Sofía empezó a llorar de inmediato, diciendo que no era lo que parecía, lo cual era la cosa más estúpida que alguien podría decir. Porque, ¿cómo más podía parecer, cuando estás desnuda en la cama con otro hombre, y resulta que es tu suegro, tumbado a tu lado? Le dije que se callara y que saliera de mi casa inmediatamente. Mi padre finalmente se levantó y empezó a vestirse. Le pregunté cuánto tiempo llevaban haciendo esto. Él solo se encogió de hombros y dijo que, ahora que lo sabía, no importaba. Eso me enfureció tanto que casi lo golpeó allí mismo. Pero en lugar de eso, le dije que se largara y que no volviera nunca. Sofía seguía intentando hablar conmigo, explicarme, decir que lo sentía, que había sido un error, y toda esa sarta de mentiras que dice la gente cuando la pillan en algo horrible. Pero yo no la escuchaba, porque no hay explicación para lo que vi, y no hay excusa. Le dije que tenía una hora para recoger sus cosas e irse, antes de que llamara a la policía. Me preguntó a dónde iba a ir. Le dije que no me importaba, que debería haber pensado en eso antes de decidir hacer algo así en mi cama con mi padre. Empezó a llorar más fuerte, diciendo que no tenía a dónde ir. Le dije que ese ya no era mi problema. Mi padre se fue primero y no me dijo nada más. Simplemente se marchó. Yo estaba centrado en sacar a Sofía de mi casa y asegurarme de que se llevara todas sus cosas, para no tener que volver a verla. Hizo 2 maletas e intentaba seguir hablándome, preguntándome si podíamos solucionarlo, ir a terapia o algo así. Yo solo repetía no y que se diera prisa, porque quería que se fuera. Nunca iba a perdonar esto ni a intentar arreglarlo. Después de que ella se fue, me quedé sentado en la sala, mirando a la pared durante horas. No podía pensar con claridad y seguía esperando despertar de esta pesadilla. Pero era real. Mi matrimonio se había acabado,
mi relación con mi padre estaba destruida, y no sabía qué hacer a continuación. Al día siguiente, me tomé el día libre en el trabajo y lo pasé entero llamando a abogados de divorcio. Encontré uno que pudo recibirme ese mismo día y le conté todo. Dijo que era un caso bastante sencillo, ya que yo había sido testigo del adulterio. Ahora solo estoy esperando que los papeles estén listos para entregárselos a Sofía, terminar con todo esto y seguir adelante. Pero todo el mundo sigue diciéndome que debería ir más despacio, pensar más la situación y quizás intentar arreglarlo, pero no lo entienden. Aquí no hay nada que arreglar. No me interesa intentar salvar un matrimonio con alguien que me hizo algo así. Ayer me llamó mi madre, llorando, preguntando qué había pasado. Porque mi padre le había contado alguna versión de nuestra pelea, sin decirle la verdadera razón. Ella quiere que me disculpe con él y trate de arreglar la situación, pero no puedo decirle la verdad. Eso la destrozaría. Ya tiene sus propios problemas de salud y no necesita este estrés. Sofía me escribía constantemente. Dejaba mensajes de voz, suplicando hablar, diciendo que cometió un error, que me amaba y quería arreglarlo. Pero hoy he bloqueado su número, porque no puedo soportar oír su voz ni escuchar más excusas. Supongo que escribo esto porque necesito que alguien me diga que no estoy loco. ¿Soy el malo por sacarlos a ambos de mi vida? Porque ahora mismo parece que todo el mundo piensa que debería simplemente perdonar y olvidar. Pero no puedo, y no lo haré. Actualización número 1. Dios, estos han sido los peores días de mi vida, y solo empeora. No sé cuánto más podré soportar antes de volverme completamente loco y hacer algo de lo que me arrepienta. Ayer fui al despacho del abogado a firmar los papeles del divorcio. Me dijo que su oficina ya se había puesto en contacto con Sofía y que ella sabía lo que iba a pasar. Ella había estado llamándoles, intentando concertar una reunión para discutirlo todo. Pero yo dije un no rotundo. Solo quiero entregarle los papeles y empezar el proceso, porque no quiero sentarme en la misma habitación con ella y escuchar más mentiras y excusas. Cuando volví a casa del abogado, había un coche en mi entrada, y mi padre estaba sentado en los escalones del porche, esperándome. Quise dar media vuelta e irme, pero esta es mi casa, y es él quien debería avergonzarse de aparecer por aquí. Se levantó cuando me vio e intentó actuar como si nada hubiera pasado, y me preguntó, ¿podemos hablar? Le dije que no teníamos nada de qué hablar y que debía irse antes de que llamara a la policía por allanamiento. No se movió y dijo que necesitábamos aclarar las cosas. Le pregunté qué había que aclarar, si lo había visto todo con mis propios ojos. Respondió que yo estaba malinterpretando la situación y que no era lo que yo pensaba. Simplemente me eché a reír, porque debe pensar que soy estúpido. ¿Qué otra explicación podía haber para lo que vi? Dijo que Sofía había acudido a él pidiendo consejos sobre nuestro matrimonio, que no era feliz y sentía que yo no le prestaba suficiente atención. Según él, una cosa llevó a la otra, y simplemente pasó, y ambos se sentían fatal por ello, no querían que las cosas llegaran tan lejos. Le respondí que esa era la mayor tontería que había oído en mi vida, y que incluso si Sofía no era feliz, eso no le daba derecho a nadie. Traicionarme de esa manera. Le dije que se suponía que él era mi padre y debía apoyarme, no intimar con mi esposa a mis espaldas. Entonces se puso a la defensiva y soltó que yo estaba exagerando, que estas cosas a veces pasan y que debía intentar entenderlo, porque Sofía realmente me quería. Y que, aunque cometió un error, no significaba que nuestro matrimonio tuviera que terminar. No podía creer lo que estaba oyendo y le dije que estaba loco si pensaba que iba a perdonar a alguno de ellos o aceptar a Sofía de vuelta después de esto. Añadí que él era la última persona que podía darme consejos sobre mi matrimonio, ya que fue él quien lo destruyó. Y entonces dijo algo que me enfureció tanto que me puse rojo. No recuerdo exactamente qué fue, pero era algo así como que si yo hubiera sido un mejor marido, ella no habría buscado atención en otra parte. Ahí fue cuando perdí el control por completo. Empecé a gritarle que era culpa suya, no mía, que era un viejo repugnante que se había aprovechado de mi esposa. Le dije que ya no era mi padre y que no quería volver a verlo nunca más. Lo decía en serio, y sigo pensándolo.
Él intentó calmarme, diciendo que estaba alterado y no pensaba con claridad, que éramos familia y debíamos superar esto juntos. Pero le respondí que dejamos de ser familia en el momento en que decidió acostarse con Sofía, que él había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Entré en casa, di un portazo y cerré con llave. Él se quedó en el porche unos 15 minutos más, llamando a la puerta y pidiéndome que le dejara entrar para hablar como adultos. Pero lo ignoré hasta que finalmente se fue. No he sabido nada de él desde entonces. Esta mañana me llamó mi madre, llorando, preguntándome qué pasaba. Porque mi padre había llegado a casa alterado y le dijo que habíamos tenido una gran pelea, que yo estaba siendo irrazonable y me negaba a hablar con él. Ella quiere saber la verdad. No podía decirle lo que realmente pasó. Ella tiene 64 años y problemas cardíacos. Si se enterara de que su marido la estaba engañando con nuestra propia familiar política, podría matarla. No quiero cargar con esa culpa. Así que simplemente le dije que mi padre y yo teníamos un desacuerdo y que necesitaba tiempo para calmarme. Ella dijo que nunca lo había visto tan alterado, que me quería y quería arreglar las cosas. Me pidió que lo llamara y lo solucionáramos, porque la familia es lo más importante y no debíamos dejar que el orgullo destruyera nuestra relación. Me está matando no poder decirle la verdad. Porque ella merece saber que su marido es un infiel y un traidor. Pero no puedo ser yo quien le rompa el corazón, y no sé cómo vivir con esto, porque guardar este secreto me está consumiendo por dentro. Hoy, Sofía apareció en mi trabajo e intentó acorralarme en el aparcamiento cuando me iba. La vi e intenté meterme rápido en el coche. Pero ella corrió y empezó a golpear la ventanilla, suplicándome que hablara con ella. Bajé la ventanilla solo un poco para decirle que me dejara en paz y que no quería escuchar sus excusas. Pero ella siguió hablando, repitiendo que lo sentía, que solo había pasado un par de veces, que estaba confundida y cometió un terrible error, pero que me amaba y quería salvar nuestro matrimonio. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando. Dijo que empezó hacía cosa de un mes, cuando fue a hablar con mi padre sobre nuestros problemas. Según ella, se habían acercado y simplemente pasó. Me parece increíble que la gente diga eso, como si fuera un fenómeno natural. Para que simplemente pase, hay que tomar decisiones activas. Y él tiene casi 60 años, hacen falta ciertas acciones para que eso pase. Ella dijo que no significó nada y que se arrepintió de inmediato. Luego admitió que la segunda vez fue el día que los pillé, y que ella estaba intentando ponerle fin, pero mi padre la convenció de que se vieran una vez más. Fue entonces cuando llegué a casa temprano y los encontré. Le dije que no me importaban los detalles, que si fueron 2 veces o 20 veces no importaba, porque me había sido infiel y yo iba a pedir el divorcio de todos modos. Empezó a llorar y a prometer que haría cualquier cosa para arreglarlo. Dijo que podíamos ir a terapia, que cortaría todo contacto con mi padre, que podíamos mudarnos y empezar de nuevo. Pero le respondí que era demasiado tarde para eso, que ya no confiaba en ella y nunca podría volver a hacerlo. Arranqué el coche mientras ella seguía hablando, dejándola allí plantada en el aparcamiento, llorando. Pero no sentí ni una pizca de culpa, porque toda la culpa es suya. No puede jugar a ser la víctima ahora. Fue ella quien lo destruyó todo. Mañana le entregarán los papeles del divorcio. Y mi abogado dijo que, en cuanto los firme, podremos finalizar todo en unos meses, ya que no tenemos hijos ni propiedades complicadas que dividir. Solo quiero que esto termine, para poder intentar seguir adelante. No paro de pensar en todas las señales que pasé por alto. Me pregunto cuánto tiempo duró esto en realidad. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que hubo muchas cosas extrañas, pero confiaba en ambos y nunca sospeché nada. Me siento como un idiota por haber estado tan ciego a lo que pasaba delante de mis narices. Actualización 2. La situación se está complicando cada vez más, y empiezo a pensar que esto nunca terminará y tendré que lidiar con este drama toda mi vida. Solo quiero que me dejen en paz, para poder procesar lo sucedido y averiguar cómo seguir viviendo. Ayer por la mañana, Sofía recibió los papeles del divorcio, y para el mediodía ya estaba colapsando mi teléfono con llamadas y mensajes. Aunque bloqueé su número principal,
empezó a llamar desde otros, y tuve que apagar el teléfono por completo para tener algo de calma. Cuando lo encendí unas horas después, tenía 20 llamadas perdidas y unos 30 mensajes de diferentes números. Todos de ella. Me suplicaba que reconsiderara, prometiendo hacer cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio. Decía que estaba buscando ayuda y que quería demostrarme que podía cambiar. En uno de los mensajes, escribió que había renunciado a su trabajo en el hospital y que iba a volver a su ciudad natal para vivir con su hermana, y que no volvería a contactarme si yo no quería. Dijo que esperaba que yo cambiara de opinión y le diera otra oportunidad. No me importa a dónde vaya ni qué haga con su vida. Solo quiero que firme los papeles y desaparezca de mi vida para siempre. Le respondí desde uno de esos números, diciéndole exactamente eso, que quería que el divorcio se completara lo antes posible, y luego bloqueé todos sus números. Pero el verdadero problema ahora es mi madre. Ayer por la noche, apareció en mi casa sin avisar. Supe de inmediato que había estado llorando. Tenía un aspecto terrible. Me di cuenta de que algo iba mal, pero no estaba preparado para lo que me dijo. Me contó que mi padre había estado actuando de forma extraña durante semanas, que estaba preocupada por él, que después de nuestra pelea había estado bebiendo más de lo habitual y no dormía por las noches. Tenía miedo de que le pasara algo grave. Luego me preguntó, sobre qué fue nuestra pelea. Dijo que sabía que era algo muy serio, porque nunca nos habíamos enfadado tanto tiempo. Sentía que había algo más detrás y necesitaba saber la verdad. Intenté darle la misma respuesta vaga de antes, pero no me creyó. Dijo que me conocía demasiado bien y sabía cuando estaba ocultando algo, y que no se iría hasta que le contara la verdad sobre lo que estaba pasando. Me sentí atrapado. No quería mentirle más, pero tampoco quería destrozar su mundo contándole lo que había hecho mi padre. Me quedé sentado allí unos minutos, intentando encontrar las palabras, mientras ella me miraba y esperaba. Finalmente, le dije que mi padre había traicionado mi confianza de una manera que no podía perdonar, que estaba relacionado con Sofía y nuestros problemas matrimoniales. Le dije que no podía darle más detalles porque le causaría demasiado dolor, y ella querría saberlo. Ella respondió que era una mujer adulta y que podía manejar cualquier verdad, y que no saberlo era peor que saberlo. Siguió insistiendo hasta que finalmente me rompí y se lo conté todo. Vi cómo cambiaba su rostro mientras le contaba lo que vi cuando llegué a casa temprano, cómo los encontré juntos en mi cama y cómo intentaron fingir que no pasaba nada grave. Vi cómo se le rompía el corazón delante de mis ojos, y me sentí fatal por haberle causado ese dolor. Se quedó en silencio mucho rato, simplemente mirando sus manos. Yo no sabía qué hacer, así que esperé. Finalmente, me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Le respondí que sí, que no había ninguna duda. Entonces se echó a llorar más fuerte de lo que nunca la había visto llorar. Dijo que había sospechado algo, pero no pensó que fuera tan grave. Dijo que no sabía cómo iba a enfrentarse a él cuando volviera a casa. Le dije que no tenía que ir a casa si no quería, que podía quedarse conmigo. Ella se negó y dijo que tenía que enfrentarse a él y averiguar cuánto tiempo llevaba pasando, y si había habido otros casos. Intenté disuadirla, no quería que pasara por eso sola, pero estaba decidida a obtener respuestas. Se fue cerca de la medianoche, y no pude dormir en toda la noche, pensando en lo que estaría pasando en su casa, y dudando si había hecho bien en contarle la verdad, o si habría sido mejor seguir mintiendo para protegerla. Esta mañana me llamó mi padre. Estaba furioso. Empezó a gritarme de inmediato, diciendo que se lo había contado a mi madre y que había arruinado su matrimonio. Le dije que él mismo lo arruinó cuando se acostó con mi esposa, y que mi madre merecía saber con qué clase de persona había compartido su vida, que toda la culpa era suya, no mía. Siguió gritando, llamándome vengativo y cruel. Dijo que había ido demasiado lejos. Dijo que mi madre lo echó de casa, no responde a sus llamadas y que él se estaba quedando en un motel. Y que todo era por mi culpa y mi lengua larga, y que me arrepentiría de haber causado tanto dolor. Le colgué mientras seguía gritando y no sentí ninguna culpa. Él se buscó esto y no puede echarme la culpa a mí. Si mi madre lo echó, me alegro por ella.
Se merece algo mejor que un marido infiel. Hoy me llamó mi abogado y me dijo que Sofía se había puesto en contacto con él, que quería impugnar el divorcio e intentar una reconciliación. Mi respuesta fue un no categórico. Le dije que insistiera en finalizar el caso lo antes posible. Y que no me importaba si ella lo impugnaba, no iba a ganar. El abogado me aclaró que, aunque impugne el divorcio, el proceso solo se alargará unas pocas semanas. Y no cambiará el hecho de que el matrimonio se va a acabar y yo conseguiré el divorcio de todos modos. A pesar de sus intentos por alargar el proceso, siento que todo se está descontrolando y arrastrando a demasiada gente. Y yo solo quiero que esto termine. Cada día trae un nuevo drama o un nuevo arrepentimiento. Y estoy cansado de luchar contra todo esto y de intentar mantenerme a flote. Última actualización. Pensé que había terminado con las actualizaciones, pero han pasado tantas cosas en las últimas 24 horas que necesito contarlo todo, porque todavía estoy intentando digerirlo. No puedo creer lo demencial que se ha vuelto esta situación y cuánta gente está ahora involucrada en este desastre. Ayer, después de publicar mi última actualización, mi madre me llamó a la hora de la cena. Su voz sonaba diferente, como si hubiera estado llorando, pero a la vez estaba enfadada y decidida. Me preguntó si podía venir, porque necesitaba hablar conmigo sobre lo que había descubierto al enfrentarse a mi padre. Cuando llegó a mi casa, parecía que no había dormido nada. Tenía los ojos rojos e hinchados. Pero, al mismo tiempo, parecía más segura de sí misma de lo que la había visto en años. Se sentó y me dijo que, después de echar a mi padre, pasó el día revisando sus cosas, sus teléfonos y su ordenador. Encontró mensajes de texto entre él y Sofía que se remontaban a casi 4 meses. Resultó que no fueron solo un par de veces como decía Sofía, sino que llevaban mucho más tiempo. Algunos mensajes eran explícitos y repugnantes, mostrando cómo planeaban encuentros cuando yo no estaba en casa. Además, mi madre encontró mensajes de mi padre con al menos otras 2 mujeres, y pruebas de que la había estado engañando durante años con múltiples mujeres. Sofía era solo la última. Todo su matrimonio había sido, probablemente, una mentira, al menos durante la última década. Yo no sabía qué decir. Estaba en shock al descubrir que todo era mucho peor de lo que pensaba. Me sentía fatal viendo por lo que estaba pasando mi madre. Pero también estaba furioso con mi padre por haber mentido y engañado durante tanto tiempo, y por no haber sospechado yo nada. Mi madre dijo que ella también iba a pedir el divorcio, que ya había contactado a un abogado y que iba a quitarle a mi padre todo lo que tenía, para que se arrepintiera de cada cosa que había hecho. Le dije que apoyaría cualquier decisión que tomara y que se merecía algo mucho mejor. Entonces dijo algo que me sorprendió. Se había puesto en contacto con Sofía. Sofía había aceptado reunirse con ella hoy, para aclarar qué era exactamente lo que estaba pasando. Le pregunté si era una buena idea, ya que Sofía era una mentirosa y probablemente intentaría manipularla. Mi madre dijo que sabía que no se podía confiar en Sofía, pero que quería escuchar su versión y obtener más información sobre las otras aventuras de mi padre. Añadió que iba a grabar la conversación con su teléfono, para tener pruebas para el proceso de divorcio. Me ofrecí a ir con ella, pero mi madre dijo que quería manejarlo sola y enfrentarse a esto cara a cara, sin la protección de nadie. Lo entendí, pero estaba preocupado. Mi madre no está acostumbrada a este tipo de drama ni a las confrontaciones. Se fue sobre las 9 de la noche para reunirse con Sofía. Le dije que me llamara si necesitaba ayuda, y que iría a buscarla si algo salía mal. Prometió llamar, pero dijo que se sentía lo bastante fuerte para manejarlo. No pude concentrarme en nada. Estuve revisando el teléfono todo el tiempo. Empecé a preocuparme de verdad cuando volvió sobre las 11 y vino a mi casa, en lugar de ir a la suya. Cuando abrí la puerta, parecía diferente, como si hubiera pasado por algo intenso, pero también como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Se sentó y me dijo que la reunión con Sofía le había abierto los ojos, pero no de la manera que esperaba. Me contó que Sofía fue completamente honesta con ella, en cuanto se dio cuenta de que mi madre ya sabía casi todos los detalles.
Sofía admitió que la aventura duraba ya 4 meses y que mi padre la había estado persiguiendo insistentemente, convenciéndola de que yo no la valoraba y que nuestro matrimonio, probablemente, terminaría de todos modos. Sofía también le contó a mi madre sobre las otras mujeres con las que, según ella, mi padre se mensajeaba. Incluso le mostró varias capturas de pantalla del teléfono de él, que había hecho cuando empezó a sospechar que él la estaba engañando a ella también. Irónico, pero bueno. Pero el mayor shock fue cuando Sofía le dijo a mi madre que mi padre había estado hablando de dejarla a ella, a mi madre, y empezar una relación oficial con Sofía. Él le decía que pediría el divorcio y que podrían estar juntos sin esconderse. Mi madre dijo que escuchar eso fue, en cierto modo, un alivio. Significaba que no tenía que sentirse culpable por romper el matrimonio, porque él iba a romperlo de todas formas. Esto hizo que su decisión de divorciarse fuera aún más correcta y justificada. También dijo que Sofía se echó a llorar durante la conversación y admitió que entendía que había actuado fatal, que lo sentía y que ojalá pudiera volver atrás. Pero que mi padre la había hecho sentir que yo ya no la quería y que estaba sola y vulnerable. Le dije a mi madre que no me importaban las excusas de Sofía. No hay justificación para lo que hizo. Sentirse sola no te da derecho a intimar con el padre de tu marido. Sofía solo intentaba dar lástima y hacerse la víctima. Mi madre estuvo de acuerdo conmigo y dijo que no justificaba a Sofía, pero que podía ver cómo mi padre había manipulado la situación y se había aprovechado de su inseguridad. Dijo que mi padre era el verdadero villano de toda esta historia, ya que él era el adulto y debería haber actuado mejor. Los papeles de mi divorcio deberían firmarse la próxima semana. Sofía ha dejado de intentar impugnarlo y ha aceptado firmar todo y terminar con esto. Creo que finalmente entendió que no hay vuelta atrás y que nunca la perdonaré. Mi padre nos llama constantemente a mí y a mi madre, pero ambos lo ignoramos. Aparentemente, está desesperado. Ayer apareció en casa de mi madre, pero ella ya había cambiado las cerraduras. Cuando se negó a irse, mi madre llamó a la policía, y le dijeron a mi padre que se mantuviera alejado o lo arrestarían. Siento que por fin veo la luz al final del túnel y que esta pesadilla casi ha terminado. Podré empezar a reconstruir mi vida de nuevo, sin toda esta gente tóxica. Y por primera vez en mucho tiempo, empiezo a sentir esperanza en el futuro. Y aquí termina la historia de nuestro protagonista. Una situación absolutamente devastadora. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir escuchando aún más relatos como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los nuevos episodios. Recuerda, tu apoyo es fundamental para el desarrollo del canal Relatos del Caminante. Personalmente, creo que el protagonista hizo lo único que podía hacer. La traición no fue solo de su esposa, sino de su propio padre, y eso es imperdonable. ¿O ustedes creen que exageró? ¿Creen que debió proteger a su madre de la verdad, o hizo bien en contárselo todo? Dejen su opinión en los comentarios. Esta historia nos muestra una traición familiar que destruye todo a su paso. Pero a veces, la toxicidad familiar no es una explosión, sino un veneno lento que se filtra durante años. Y ahora, la segunda historia. Cuando mi esposo y yo nos casamos, supe de inmediato que su madre lo quería demasiado. Ella literalmente vivía por él. Cada vez que él salía de la habitación, ella lo seguía con la mirada, con una especie de adoración enfermiza. Pero el verdadero horror comenzó cuando nos mudamos más cerca de ella. Empezó a venir todos los días, a traerle su comida favorita y a llamarlo mi rey, mi vida. Al principio, pensé que era solo preocupación maternal. Pero estaba muy equivocada. Un día la encontré en nuestro baño. Sostenía en sus manos el cepillo de dientes de mi marido y lo estaba oliendo. Le pregunté qué estaba haciendo. Y ella, imperturbable, me dijo, solo compruebo cómo lo cuidas. No dejes que le pase nada malo. Pero la cosa empeoró. Una noche, noté un olor extraño en nuestro dormitorio. Debajo de la almohada de mi marido encontré un atado con cabellos, tierra y monedas. Cuando se lo mostré a mi esposo, él no quiso creerme que su madre pudiera haber hecho algo así. Yo insistí en que hablara con ella. Ella ni siquiera lo negó.
¿Y saben lo que dijo? Es para que no pueda separarnos. Él es mío, solo mío. Después de eso, empezó a venir todos los días cuando mi esposo no estaba en casa y me sometía a verdaderos interrogatorios. ¿Lo amas? ¿Estás segura? ¿Estás dispuesta a darle todo? Yo sí estoy dispuesta. Yo moriría por él. ¿Y tú? Pero la escena más aterradora ocurrió cuando nació nuestra hija. Un día, llegó a nuestra casa con una caja que contenía un velo de novia. Me lo extendió y me dijo, este es mi velo, y ahora tú debes darme el tuyo, para que todo vuelva a ser como antes. Intenté detenerla, pero ella continuó, tú me lo robaste. Tú no eres su esposa. Yo seguiré siendo su única mujer. Una situación realmente escalofriante. Si te ha gustado esta recopilación de historias y quieres apoyar directamente el canal, asegúrate de suscribirte a Relatos del Caminante y activar la campanita para no perderte nada. Tu suscripción es vital para el desarrollo de este canal.